Alianza After Hours. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Encuentros Alianza. Nos acompaña Carlos Velázquez, nuestro gerente de investigaciones económicas. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, 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 en una semana difícil, ¿no? Sí, una Para el semana país, para todos. difícil. Sí, pues primero queremos dar nuestra solidaridad con todos los habitantes del occidente del país que se vieron afectados por esta tragedia que tuvimos el lunes 5 de agosto, a los del Chocó, Eje Cafetero, Valle del Cauca, a las familias afectadas que pues perdieron temas materiales, pero más que eso, las vidas humanas, los desaparecidos. Entonces, un saludo de solidaridad, de acompañamiento. A uno se le arruga el corazón, Carlos, cuando ve esas imágenes, escucha esas historias. Entonces, pues de parte de Alianza, de sus accionistas, su equipo directivo y los empleados, pues los acompañamos y les damos solidaridad. Y lo importante es donar y apoyar. Lo único bueno, Carlos, de esto es que uno empieza a ver cómo la gente apoya con donaciones. Eso ha sido increíble cómo se vuelcan a apoyar a la gente en estos momentos, ¿no? Sí, así es, Ricardo. Da mucho para pensar lo que ha ocurrido, también muchos retos, no solo para lo que será la reconstrucción, sino precisamente los desafíos como país que tenemos para impedir que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir, ¿no? Sí, sí, estar preparados y apoyar. Yo creo que apoyar, Sí, reconstruir y apoyar a las familias. así es. Nosotros tenemos presencia, Carlos, pues Alianza tiene presencia en Cali, pues Orígenes en Cali, esta compañía que cumple 40 años, sus fundadores son caleños, y pues uno siente pues el dolor de tierra y de patria que han sentido con sus paisanos. Y tenemos presencia también en Manizales y en Pereira, pues de uno en carne propia cómo se han afectado las operaciones. Bueno, entonces pues primero ese tema que yo creo que es de empático y de solidaridad. Bueno, Carlos, le cuento, venga, empezamos con lo que pasó esta semana, con el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Fue una semana pues donde todos estuvimos concentrados en este tema, pues en esta tragedia que tuvimos en Colombia. Eso no afectó el mercado, no afectó los activos financieros, pero pues sí afecta, yo creo que la forma en la que uno ve la vida, el mundo y lo importante, ¿no? Los papás, los hijos, etcétera. Entonces le cuento, Carlos, esta semana inició pues con el impacto del dato de empleo. Ahora usted me cuenta porque ese dato de empleo salió, como dicen los economistas, mixto. Ese dato de empleo, pues la tasa de desempleo muestra un mejor ambiente en el tema laboral, pero el dato de creación de empleo mostró destrucción de empleo. Entonces empezaron a balancearse. Pues usted me va a contar ahora, el mercado le creyó al dato de destrucción de empleo porque pues eso alejó la probabilidad de subida de tasas de la Fed para este año. Ahora profundizamos sobre ese tema. También ayudó Carlos en el tema global los datos de inflación en Estados Unidos, que salieron mejor frente a las expectativas de mercado. Y yo creo que eso le da tranquilidad a Borges, pues que se estaba enfrentando a un dilema de la presión que tenía de Trump para no bajar las tasas y de los datos económicos y los otros correctores que probablemente querían subir. Entonces, por el momento, pues los datos le alivian esa presión al nuevo director de la Fed. En Colombia, Carlos, usted me va a contar la sorpresa porque desacertados, incluyéndonos los analistas, la inflación no subió, sino que incluso cayó. Se acerca al 6%, pero pues lo importante acá es la visión de mediano plazo y ahora usted me va a contar pues cómo vemos la inflación más hacia fin de año y cómo impactó esta sorpresa a los mercados. También en ese vaso medio lleno. Vamos a ver los resultados del grupo Cibes de Bancolombia, excepcionalmente buenos. Los datos que salieron fueron del segundo trimestre del año, unas utilidades, Carlos, de 2,7 billones de pesos, pero cuando usted coge todo el semestre, de todas maneras las utilidades siguen creciendo, crecen al 19% a pesar del impacto negativo del pago del impuesto al patrimonio que tuvimos pues, en el primer trimestre del año. Y a eso se le suma JP Morgan, que aumentó su precio objetivo de 70 a 110.
pues aunque JP Morgan llegó un poquito tarde, pues porque ya la acción había pasado los 70, pero bueno, JP Morgan es una voz cantante en todo este tema de renta variable local. Entonces, eso es el vaso medio lleno. Tal vez ahí en la mitad toca revisar, ahora vamos a ver todos los temas de fiscales. Este tema del terremoto pues genera una presión de gasto en corto plazo que hay que hacer, ¿sí? Yo creo que sobre eso el consenso generalizado el tema es cómo lo van a hacer, si a través de el uso de ese mayor cupo de endeudamiento que dejó el gobierno anterior, un mayor endeudamiento en TES que usted me va a contar. Entonces probablemente aprovechen esa ventana y pues la reactivación de lo que sería un replicar el FOREC, que el FOREC, recuerde, fue el fondo de reactivación que surgió producto del terremoto en la misma zona que tuvimos en enero del año 99. Entonces el FOREC, que fue creado 5 días después del terremoto en ese momento, pues hoy cumplimos exactamente 4 días. Entonces se vienen, yo creo que decisiones de ese talante para ver cómo se asignan los recursos para apoyo de las familias y para la reconstrucción de esas zonas. Entonces, pues ahora vamos a profundizar sobre ese tema de la financiación. Vamos a hablar un tema de segundo piso, Carlos, el tema de Brasil. Brasil está bajando la tasa, la inflación está dejando de ser un dolor de cabeza, vienen elecciones, pero pues las acciones en Brasil están cayendo. ¿Listo? Entonces yo creo que esto es lo que vamos a ver hoy. Hay unos temas de vaso tapado. México registró la menor inflación, ventas minoristas en Colombia y tasas de los TCO siguen bajando, pero no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Felipe Campos no nos acompaña, está en unas merecidas vacaciones con su familia y celebrando su medio siglo de existencia. Entonces, desde acá, pues a Felipe si nos ve, deseándoles también un feliz cumpleaños. Bueno. Entonces, venga, empezamos, Carlos, empecé. Cuénteme, antes de que me cuente la historia de empleo, tenemos la tradición de contar los activos financieros. Entonces, venga, a través de las líneas le cuento qué le pasó a los activos globales y regionales esta semana. ¿Listo? Entonces, los tesoros, ahora usted me cuenta la historia. Si uno pone una lupa en la última partecita de los tesoros cayeron, Carlos, pero pues viendo esta foto de mediano plazo siguen estando arriba, pues un 4,70 no es lo mejor para la renta fija global, pero por lo menos alejó ese ruido que teníamos, ¿se acuerdan? Con el tema del petróleo, el tema del Medio Oriente, el riesgo que esa presión alcista en el petróleo generara sobre el futuro de las tasas de la Fed, sobre las tasas de los tesoros. Entonces estamos entrando en zonas desconocidas porque estamos a punto de romper los máximos que vimos por allá en el año 2022-2023 y eso seguramente complica el panorama de la renta fija. Entonces, por lo menos esto deja de ser un ruido por el momento con el tesoro ahí parqueado alrededor del 4,70. Las acciones, Carlos, siguen como un volador, eso sigue subiendo. Las acciones de Corea del Sur, que tienen que ver mucho con el tema de tecnología que habían caído, también se recuperaron de forma abismal. Probablemente acá el tema de las acciones, yo creo que ayuda el tema de la tasa Fed, que se aleja ese temor de subidas, ayuda. Y pues que ese deterioro, destrucción de empleo en un mes probablemente no asusta al mercado y se balanceó muy bien con la reducción en la tasa de desempleo que usted me va a contar. El DXY sigue bajando. Eso pues sin duda explica por qué el dólar nada que sube a 3.200 a pesar de que el Banco de la República, recuerde, autorizó compras de hasta 4.000 millones de dólares, donde usted me confirma ya compró casi el 10% de ese cupo, ¿no? Desde Sí, que los inició, 400 millones. exactamente, desde que inició ese programa. Probablemente le ha hecho cosquillas, probablemente esté evitando que caiga más, porque si fuese por las monedas emergentes, ahora lo vamos a ver, Carlos, el dólar debería estar subiendo en Colombia, pero pues el DXY le da presión bajista y acá seguimos entre 3.110 y 3.150 pesos. Bueno, y el petróleo Brent muy volátil, eso pues ya se volvió una historia que cambia cada 8 días, que si se ponen de acuerdo, que si no se ponen de acuerdo, pero pues yo creo que el mercado ya viene acostumbrándose a esa volatilidad, ¿listo? Y no ha generado ruido esa presión alcista en el Brent que vimos los últimos días. Eso en el tema global, Carlos. En el tema regional, pues que es el clave para el movimiento de nuestros activos, le cuento, mire que las acciones en Brasil y en México están cayendo.
Es decir, normalmente cuando el equity se desvaloriza en América Latina, se desvaloriza también en Colombia. Mire que Chile también cae, pero en Colombia hay algo raro que lleva a que el comportamiento sea contradictorio con esa tendencia. Las acciones de Colombia suben, pero en América Latina caen. ¿Por qué suben? Ahora usted nos cuenta la historia de Bancolombia. Pues porque Bancolombia tiene un peso relativo dentro de ese índice, casi el 40%, y pues con un crecimiento de utilidades de casi se doblan las utilidades trimestre a trimestre y creciendo 20% primer semestre versus primer semestre anterior, pues uno encuentra ahí la causa de por qué el comportamiento es diferente de nuestra bolsa. Y en monedas, Carlos, que es lo que usted ve a la derecha, en Brasil el real se está devaluando. Nos vamos acercando poco a poco a las elecciones. Ahora usted me cuenta cómo están las encuestas, el peso mexicano revaluándose, el peso chileno relativamente estable y nuestra moneda, pues en ese mismo canal entre 3.100 y los 3.150 pesos. Factores, y la semana pasada pues vimos esquina del dólar, hoy no vamos a profundizar, pero les recuerdo, factores que impactan a la baja, pues el DXY, eso sin duda pues favorece un tema de revaluación en Colombia, pero se ve compensado por la devaluación que hemos visto en las monedas de nuestros peers en la región y por un Banco de la República que todavía le queda 90% del balde por comprar, ¿no? Que serían como 3.500 millones de dólares. Y el hecho de que no haya subido la tasa de intervención, que con ese dato de inflación que salió, pues yo creo que ahora me cuenta usted, favorece la expectativa que en la reunión de septiembre, porque en la de agosto no pueden mover tasa, que en la reunión de septiembre mantenga la tasa de intervención en el 12%. Entonces yo diría que el dólar ahí encontró un nivel de estabilidad por un buen tiempo. Cuénteme, Carlos, el tema global de la Fed, del dato de empleo, ¿qué vio usted en los datos de inflación y el productor en Estados Unidos? Que eso fue lo que más o menos tiene calmado el mercado de renta fija a nivel global. Bueno, Ricardo, sí, como lo mencionaba, los datos de mercado laboral en los Estados Unidos que fueron publicados el viernes para nosotros festivo de la semana anterior, pues arrojó unos resultados mixtos, toda vez que si bien hubo un leve descenso de la tasa de desempleo al pasar del 4,2 a 4,1%, dado también una reducción en la tasa global de participación, pues lo cierto es que hubo una destrucción de empleo. Digamos, esto no se contemplaba, los analistas esperaban más bien una generación de cerca de 82.000 plazas de trabajo, pero lo cierto es que se destruyeron 23.000 plazas de empleo. Hay que hacer una salvedad, y es que el sector privado continuó generando empleo, pero aún así, este dato, digamos, este dato negativo no se observaba desde febrero, desde febrero del presente año, en donde se destruyeron también cerca de 90.000 empleos. Entonces, eso llevó a que pues la lectura favoreciera más, digamos, a un cierto temor de un deterioro importante del mercado laboral. Por supuesto, los próximos datos confirmarán si nos encontramos en una tendencia que llega a que efectivamente se vea un deterioro del mercado laboral, pero lo cierto es que con ese dato, por un lado, el mercado pues empezó a descontar que no son tan necesarios unos rápidos y agresivos incrementos a la tasa de intervención, y por otro lado, pues por supuesto, eso impulsó el comportamiento de los mercados, sobre todo el de renta variable, al que le fue muy bien. Eso por el lado del mercado laboral. Pero también tenemos que, digamos, hablar a la vez de lo que ocurrió esta semana en lo relativo al comportamiento de los precios, y es que el dato de inflación se comportó en línea con la expectativa, es decir, alcanzando el 3,4%, una cifra menor a la de el mes anterior, que se sumó pues a la sorpresa positiva por el lado de los índices del precio a los productores, que de hecho mostró una variación anual menor a la esperada. Se esperaba 4,9 y se ubicó en 4,7. Entonces, esto pues, eh, digamos, contribuyó precisamente a que el mercado, digamos, reforzara la idea o la expectativa de que no son necesarios incrementos, digamos, prontos a la tasa de intervención, porque los temores respecto al repunte inflacionario a propósito de la prolongación del conflicto en el Medio Oriente, pues no se están viendo traducidos en un aumento
muy marcado de los precios, muy leves apenas, y en ese sentido, pues las probabilidades de incremento de la tasa de intervención han cambiado de una manera significativa. Hace tan solo unas jornadas era prácticamente, se descontaba que iba a haber un incremento en la reunión de septiembre para ubicar la tasa de interés en el 4%, pero actualmente ese incremento, si bien se contempla para el presente año, ya no se ubica o se espera para septiembre, sino que ya se está esperando es más para diciembre, final de año en cualquier caso. Sí, ahí yo meto la cuchara, Carlos, si quiere vuelva a la gráfica anterior. Si bien se genera una calma transitoria con el tema de la inflación, sí se observa que hay que ver como preocupación que viene subiendo con respecto a cómo se ve el año pasado. Es decir, tener inflación, el 3,4 es un número que si uno ve en frío uno dice: "Ah, está bajando", pero una inflación, Carlos, del 3,4 en Estados Unidos es alta, no es la inflación ideal. Recuerde que allá una inflación ideal es más entre el 2 y el 2,5, y la Fed viene tratando de hacer un trabajo bajándola y nada que llega. Lo que sí se merma es ese miedo, que es el miedo que usted ve por allá en el 2021, 2022. ¿Se acuerda que empezó la guerra en Ucrania, se subió el petróleo? Entonces, pues un profeta del desastre, porque a veces hay que creerles, a veces no, diría: "Ojo, porque la inflación en Estados Unidos se va a ir al 4, 5, 6". Y uno dice: "Eso no pasa", y ya pasó en el año 2022. Entonces el mercado se estaba lanzando como entre esas dos posiciones. Por el momento, pues los profetas del desastre no les están dando la razón, pero pues es importante lo que haga la Fed, porque una inflación del 3,4 en Estados Unidos, Carlos, es alta. Hay productos en dólares que ofrecen al 3, y uno dice: "Oye, eso es buenísimo", ¿no? No, está perdiendo frente al poder adquisitivo. Un portafolio en dólares de bajo nivel de riesgo debería estar entre el 4 o el 5, pues para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo. Vamos a ver también si los precios al productor le ayudan, porque normalmente cuando caen empieza a bajar la línea azul, ¿no? Simplemente pues le tenía ese comentario, ¿no? Si quiere, Sí, sigue ahí con lo de la Fed. A ver, entonces usted qué ve en la Fed de acá a diciembre, ¿cuántos incrementos? pues a la fecha solo se está descontando un incremento. Por supuesto, esto cambia casi que minuto a minuto, pero a la fecha, de no darse un rescalamiento precisamente en el conflicto del Medio Oriente, pues en línea precisamente con lo que usted menciona para poder llevar a que la inflación en un mediano plazo alcance la meta que tiene la Reserva Federal, pues serán necesarios nuevos incrementos. Ahora, no son tan inmediatos como o tan urgentes, parece ser a la fecha, como lo veníamos discutiendo. Sí. Ahora, el tema es que la Fed tiene dos mandatos, ¿no? Y es el empleo, que esté en un nivel adecuado, pero también controlar el nivel de precios, ¿no? Así es. Esa es una diferencia, pues, entre el mandato de la Fed con los mandatos de otros bancos centrales. Bueno, ¿qué tema viene, Carlos? ¿Qué me va a contar ahora del tema internacional? ¿O ya pasamos para el tema local de la sorpresa en la inflación? Bueno, ya que estábamos, y usted tocó el tema de Brasil, podemos ir un momentito a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el frente político, toda vez que este fue uno de los factores a que recientemente un gran banco internacional llevara a cambiar, digamos, la expectativa de inversión para los activos en dicho país y de pasar de sobreponderarlos, adoptaron ahora una visión más neutral respecto no solo por el ciclo bajista de tasa de interés y el bajo crecimiento, sino precisamente por, yo no sé si no le diría si la incertidumbre, pero más bien la expectativa de que el actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, pues sea reelegido. Y es que, fíjese usted que a partir de lo que descuenta o lo que se está observando en Polymarket, es muy probable, cada vez más probable que el presidente se reelija. La probabilidad que le asigna su victoria es del 64% para lo que serán las elecciones del 4 de octubre. Recordemos que esa será la primera vuelta y en caso de que se necesite una segunda vuelta tendrá lugar el 25 de octubre. Pero lo que sí es cierto, y a diferencia de lo que ocurría entre abril y mayo y lo que vimos en Colombia, pues la contienda ya
se ve muy dispar, ¿no? A favor del presidente Lula da Silva y pues precisamente eso también está afectando, como usted ya mencionaba, los activos brasileños. Sí, normalmente, Carlos, nosotros vemos Brasil porque a veces nuestra moneda se brasiliza. ¿Se acuerda cuando mostramos en un podcast a Pelé abrazado con el Pío Valderrama, no? Pero hay momentos donde se mexicaniza y hay momentos donde se chileniza. En este momento nuestra moneda se está moviendo muy diferente frente a esas tres. Pero sin duda, pues la moneda líder en América Latina es el real. Y faltan 2 meses para las elecciones y la ventaja es muy amplia de Lula frente a Bolsonaro Jr., ¿no? Entonces yo creo que acá el mercado va a empezar a descontar es que efectivamente Lula va a ser reelegido. Tendría que pasar algo, no sé, muy extraño los siguientes 2 meses para reducir una diferencia de casi 30 puntos. Entonces si gana Lula, pues no va a ser una sorpresa y probablemente ya ahí el real se calma, ¿listo? Y creo que fue JP Morgan, ¿no? El que bajó la recomendación, tenía como overweight en acciones en Brasil y lo mandó a neutral. Pero pues uno ya entiende ahí por qué la devaluación reciente del real y la caída en precio de las acciones. Bueno, venga, vamos al meme de la semana, que creo que tiene ahí un miquito Ujú. sorprendido por la inflación, todos sorprendidos, porque pues Sí, este dato creo que salió el lunes, el mismo lunes, sí, ese trágico lunes. sí. Salió en la noche y sorprendidos porque la anualizada, que no, venía subiendo con ganas de ir al 6,5 y con proyecciones de algunos colegas que se hubiera al 7%, pues sorprendió a la baja. Entonces, antes de hablar de para dónde va la inflación en diciembre, Carlos, cuénteme por qué ese dato salió de manera sorprendente a la baja. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, Ricardo, como ha venido ocurriendo en otros meses, el rubro de alimentos, claramente el más volátil, fue el que llevó a que se generara esa sorpresa bajista, ¿no? Recordemos que el dato en términos mensuales fue de 0,17%. Nosotros en Alianza teníamos 0,25%, pero el mercado estaba más por el lado del 0,33%. Es decir, tuvimos un error de nuestra parte, pero fue menor que el de nuestros colegas, precisamente porque la inflación, los precios de la inflación en términos mensuales cayeron en 0,13%. Eso en términos anuales, si usted puede ver ahí la gráfica, pues representó una caída muy sensible de estar muy por encima del 6%, pasó a ubicarse al 5,82%. Entonces, por ese lado se explica mucho del comportamiento de la inflación, de la sorpresa bajista, pero yo tendría que agregarle que la inflación de bienes, que si bien no es un componente muy volátil, lo cierto es que fue casi que nula. Entonces, en ese sentido, sí tuvo una menor presión frente a los años anteriores y pues eso da cuenta de una tesis que hemos defendido por mucho tiempo en Alianza, y es que pues el dólar tiene una incidencia significativa sobre el comportamiento de los precios y en particular de bienes y de alimentos. Y de hecho, pues recordemos que la Junta del Banco de la República y en particular en las minutas, pues citaron a la apreciación del peso como un elemento que contribuye precisamente a que la inflación o que las presiones sobre la inflación se atenúen, ¿no? Entonces, pues claramente fue un dato muy positivo que tuvo un efecto muy importante sobre los mercados. Vimos una valorización importante a lo largo de la semana de la curva, de la parte corta de la curva de TES en pesos. Y pues todo esto, digamos, no solo fue positivo, sino que a nosotros nos lleva a pensar que aún si se presentan, digamos, se materializan los temores por el lado del fenómeno del niño y alcanzamos una inflación del 9% en alimentos, así como dice el Banco de la República, aún bajo ese escenario, nosotros creemos que podemos estar bordeando a cierre del año una inflación del 6,5%, que claramente es muy superior a lo que ocurrió el año anterior, pero en cualquier caso sí es mucho menor a la expectativa que tienen algunos de nuestros colegas, pues más cercano esa expectativa al 7%. Ok, ahora hablamos de las expectativas, pero vengan, le doy dos comentarios. El primero, cuando Felipe descansando vea este podcast, se va a poner feliz porque él es más ¿se acuerda de la orilla de que la inflación de alimentos en algún momento iba a tener un descanso por dos motivos?
El primero, el impacto de la revaluación. Pues porque uno dice, oiga, no, no se ve ese impacto, probablemente ya se está empezando a ver, que veíamos acá eso se da con un rezago. Entonces, pareciera que se está empezando a dar porque mire, la línea azul oscura punteadita que son los alimentos, pues viene bajando la anualizada, ¿no? Entonces, podría ser impacto dólar. Y la segunda, pues creíamos que en la región, ¿se acuerdan? No había problemas de inflación de alimentos. Entonces uno decía, oiga, pero ¿por qué en la región no hay problemas y en Colombia sí? Entonces yo creo que ahí por el momento Felipe le pone contento ese grafiquito azul oscuro. Ese es el primer comentario. Y el segundo, viendo más hacia el pasado, Carlos, si usted que le gusta ser docente en economía, quiere enseñarle a sus estudiantes por qué el aumento en el salario mínimo sí genera inflación, porque hay gente que no cree eso, pues vean la línea amarilla punteada. Ahí se ve que el incremento del salario mínimo impactó de manera importante la inflación de regulados. Mire, la inflación de regulados se nos subió 2 puntos, 200 básicos. Mire que la teníamos por allá al 4 y se subió al 6,44. Imagínese, Carlos, dónde estaríamos en inflación si no hubiesen subido el salario mínimo en esa proporción. Y acá quiero que pensemos más en lo que va a pasar a principios del otro año, producto del aumento en el salario mínimo que el gobierno decretaría en diciembre, que no va a ser pues el que vimos en diciembre del año pasado. Entonces se nota el daño que sí hace sobre la inflación de regulados el salario mínimo. Y pues los regulados los consumimos todos, ¿no? No importa el estrato socioeconómico, todos consumimos bienes regulados. Bueno, Y venga, en así es. expectativas de inflación, creo que usted tiene un gráfico más adelante, pero entonces la posición de Alianza es, oiga, nos quedamos en el 6,5 de proyección, 6,5. Sí, para Eh, cierre de este año, sí, así es. eso implica que pareciera que el dato que vimos es el mínimo o seguramente se queda quieto unos necesitos y vuelve a subir, pero Sí. seguimos siendo el país más alto en inflación, porque fue el que más probablemente subió el salario mínimo. Y seguimos siendo el segundo país que mejor paga tasas reales. Y eso pues es lo que un inversionista afuera cuando quiere buscar rendimiento en moneda local. Dice, oiga, o me voy para Brasil que me paga el 9% en términos reales, faltan 2 meses para las elecciones, o busco 5 puntos reales en Colombia, teniendo en cuenta que ya sabemos pues con quién jugamos el partido los siguientes 4 años. No sé acá qué tema va a comentar Carlos de la región. No, en línea con lo que ya mencionaba Ricardo, pues claramente la tasa en términos reales de Colombia no solo es muy alta y atractiva para los inversionistas, sino que pues evidencia que tenemos un problema de inflación y que va a ser necesario pues tener una tasa en estos niveles por un buen tiempo, aun si se retrasan o incluso si no se materializan esos incrementos a la tasa de interés por parte del Banco de la República, pues lo cierto es que para anclar las expectativas pensando en el otro año, que todavía se encuentran muy por encima del 5,5% incluso, pues van a ser necesarios pues unos altos niveles de tasa de interés. Sí, bueno, listo. Bueno, terminamos el tema de política monetaria, hablamos de inflación, hablamos de tasa de intervención. Vengamos al otro meme de la semana y es que yo creo que hay que agregarle una tercera, ¿sí? Hacen bifurcaciones, pero creo que acá sería bueno una trifurcación, porque el gobierno saliente dio una curva extraña y aumentó el cupo de endeudamiento. Pero el gobierno actual se enfrenta al reto de, oiga, cumplo mi mensaje de mejorar las finanzas. Recuerde que en el discurso de posesión de Abelardo él dijo, voy a congelar el gasto, pero se enfrenta a un aumento en el cupo de endeudamiento que le deja herencia el gobierno anterior, pero en una coyuntura que fue la del terremoto de lunes, Carlos, donde hay una necesidad de gasto relevante de corto plazo, ¿sí? Porque no es apoyar las familias, es reconstruir prácticamente, yo he visto, he escuchado 400 a 450 municipios, eso es un número muy grande, ¿no? Entonces, todo eso cuesta plata y el tema es de dónde va a salir la plata. Y uno ve al sector privado sin duda apoyando en la ANDI, pues usted ha visto el apoyo de los empresarios con ese donatón, las personas también apoyando, pero pues estamos hablando de cifras
dicen que eso puede costar entre 1 y 2 puntos del PIB, y 1 punto del PIB son 20 billones de pesos. Entonces, 20 billones, pues es un monto relevante. ¿Cómo uno, usted esto con el aumento en el cupo de endeudamiento que dejó el gobierno de Petro, que dejó la emisión de TES, no la de TCO, sino la de TES, la aumentó pues en prácticamente más de 25 billones de pesos, ¿no? En un decreto, ¿no? Sí, Ricardo, pues bueno, primero empecemos con lo que fue una directriz del gobierno saliente, que fue precisamente la de incrementar el cupo de endeudamiento vía subastas, ¿no? Se espera que haya una mayor emisión de deuda, puesto que por concepto de subastas prácticamente ya se había completado en un 95% la meta ya establecida, ¿no? En medio año ya se habían o utilizado ese cupo. Entonces, digamos, una directriz de este tipo era previsible. Y de esa manera, pues lo primero que le puedo decir es que ya la meta, frente a la nueva meta, ya uno observa pues digamos, una métrica más similar a lo que venía ocurriendo en años anteriores, ¿no? Estaríamos cerca, respecto a lo emitido, cerca de la mitad, ¿no? Ahora bien, lo que usted menciona, pues es muy relevante, ¿no? Y eso a mí me hace pensar de nuevo en lo que ocurrió durante la pandemia, porque en ese periodo, digamos que también, así como hubo mucho sufrimiento, también hubo grandes lecciones, y sobre todo en materia de la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativa, ¿no? Yo recuerdo pues digamos, por supuesto está, digamos, más allá de la declaración de desastre nacional que, digamos, permite priorizar recursos y utilizar partidas, cambiar partidas presupuestales y dirigirlas pues a lo que es la atención a esta tragedia, además de la expedición de la emergencia económica que, recordemos, le da facultades al gobierno para imponer nuevos gravámenes, si bien el nuevo ministro de Hacienda dijo que no se iban a aumentar los impuestos. Habrá que ver bien qué se incluye dentro de esta nueva emergencia, pero lo cierto es que, volviendo al tema de la pandemia, ahí recordemos que eh, mucha de la emisión que se consiguió en ese momento no dependió de, digamos, la emisión tradicional por medio de las subastas con el mercado, sino, por ejemplo, acudir a fondos que tiene el gobierno o digamos o el Estado colombiano como el Fondo de Ahorro del Sistema de Regalías, el FOMPET, hubo una emisión de títulos solidarios apalancada por una reducción del encaje, es decir, en ese momento se emprendieron una cantidad de acciones no tradicionales que bien pudieran retomarse, esto pensando pues que venimos de una coyuntura o de unos años muy complejos, de unas emisiones muy altas que recordemos alcanzaron el 14% y que pues dada la coyuntura y muy seguramente el elevado gasto que va a representar la atención para la reconstrucción de esta región, pues puede generar cierto estrés en el mercado. Hasta ahora los agentes, los inversionistas no han castigado pues a Colombia, pues entendiendo no solo la situación, sino también a la espera de cuánto va a costar la reconstrucción. Pero lo cierto es que pues podemos vernos abocados a ese riesgo de que el déficit fiscal pues no se reduzca tal y como se había contemplado por parte del nuevo gobierno, y en ese sentido pues bien pueden ser utilizadas todos esos mecanismos que otrora sirvieron para enfrentar la pandemia. Sí. Ustedes no dicen desarrollo, Carlos, y esto se va a unir con dos discusiones en el Congreso. Una, el plan de desarrollo. Pues porque ese plan de desarrollo, sin duda alguna, va a incluir un capítulo de reconstrucción y reactivación en esas zonas. Y dos, la reforma tributaria que han anunciado para el mes de septiembre, ¿no? Entonces, pues por lo menos uno ve al gobierno moviéndose, sacó el decreto 1171, pero eso es para la primera fase de atender y coordinar, pero pues todos los temas de reconstrucción y reactivación se hacen con plata y es plata grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se digiere eso. La ventaja, pues es que dejaron un mayor cupo de endeudamiento. Probablemente antes del desastre que tuvimos, alguien pensaría, no, pues ¿para qué lo uso?
pero pues dejó ahí la capacidad de usar 25 billones de pesos. Recuerde que el FOME, ¿se acuerdan? La pandemia, el Fondo de Mitigación de Emergencias, creo que ese fondo llegó a casi 40 billones de pesos, si no estoy mal. Pedimos Así fue. un crédito, una línea de crédito flexible al Fondo Monetario Internacional de casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona este tema. ¿Listo? Bueno, cambiémonos de activo. Entonces ya hablamos de temas macro, renta fija. Creo que nos vamos al tema de acciones y a la noticia clave de la semana que fue la sorpresa de Bancolombia. Increíble, no, pues lo hacen muy bien, ¿sí? Tienen claro todo el tema, la conformación del grupo, el equipo directivo, los ejecutivos. Tienen clara la estrategia. Cuando uno tiene clara la estrategia, y lo hace bien, pues genera ese nivel de utilidades que vimos, ¿no? Con un crecimiento año a año del 20%. Y esto se le une a la recomendación de JP Morgan y pues uno dice, oiga, ¿será que está cara esta acción? Porque ahora usted me va a contar cuánto subió esa acción el año pasado, que se dobló casi, y cuánto ha subido este año. Y uno dice, ¿será que llegó tarde a la fiesta para comprar acciones? Pero pues viene con un potencial impresionante la generación de utilidad de esta compañía, que es en últimas, pues lo que ve un accionista. Entonces, si quiere, cuénteme, Carlos, la historia del grupo Sivest. Bueno, Ricardo, efectivamente los resultados publicados también el lunes de Cibest, digamos, fueron muy positivos en la medida en que usted ya mencionaba la variación positiva en términos semestrales, pero ya tomando solo lo que fue el segundo trimestre frente al año anterior, pues crecieron en cerca del 52%, alcanzaron 2,7 billones de pesos y lo cierto es que pues al desagregar el análisis, pues la verdad que tiene muchos puntos positivos, ¿no? Se vio un incremento muy marcado de los ingresos netos de intereses por efecto de, digamos, una mayor colocación de carteras, sobre todo en consumo y de microcrédito, un crecimiento del 31%, pero también hubo un incremento muy notable por el lado de los ingresos por comisiones, las asociadas a seguros allí, también un crecimiento muy cercano al 30%, y por su parte, que ya vamos a hablar de lo que fue o de los argumentos que sustentan la sobreponderación que hizo JP Morgan, y es que los ingresos por el método de participación asociado al comportamiento pues, de las filiales, de las operaciones de esta multilatina que es Civest, pues crecieron incluso en mayor grado, el 41%. Todo en un marco en el que el indicador de cartera, es decir, la cartera vencida, viene reduciéndose. Eso pues, en un contexto de recuperación, no solo de CIBE, sino en general del sector bancario, pues todo eso conllevó a que no solo se vieran pues unos resultados muy positivos en términos del aumento de la utilidad, sino también de la rentabilidad de la compañía, como puede apreciarlo en la gráfica de la derecha, 28,7%, ese indicador que contempla pues el patrimonio promedio. Entonces, una métrica muy positiva, pues que sustenta en parte el comportamiento de la acción. Y a propósito de lo que usted me preguntaba, pues vea que digamos, tener un orden de proporción, el precio de la acción en el 2025 aumentó el 122% y en lo corrido del año, contemplando o incluyendo los dividendos, pues ha crecido a un ritmo del 57%. Ahora bien, se llega, como usted te preguntaba, llegamos tarde. Si un inversionista quisiera entrar, pues lo cierto es que parece que todavía hay un margen de valorización, sobre todo en lo que corresponde al precio objetivo de la acción en pesos, puesto que actualmente esta acción se encuentra en cerca de los 87.000 pesos y de hecho JP Morgan cambió el precio objetivo de 66.000 a 100.000, ¿no? Entonces todavía hay un margen de valorización, pues en línea con los buenos resultados que viene mostrando la compañía. Ok, listo, no, muy interesante este tema. Afortunadamente y a veces desafortunadamente la bolsa acá es Ecopetrol y Bancolombia, ¿no? Eso es pues casi el 60-70% del índice, ¿no? Bueno, ahora vámonos al calendario de la próxima semana y a los temas de ocio. ¿Qué tenemos ahí, Carlos?
Bueno, Ricardo, un tema importante, no necesariamente que impacte mercado, pero al que debemos prestar atención es lo que se espera que haya ocurrido en el segundo trimestre respecto a la actividad económica de Colombia. No, recordemos que veníamos de un crecimiento del 2,2%. Nosotros tenemos una expectativa de 3,5% para este segundo trimestre, en línea pues con una buena atracción de lo que es el comercio y de la gradual recuperación del sector industrial. Y pues por demás vamos a tener las habituales subastas tanto de TCOs como de títulos, en este caso de VRs, y principalmente digamos que esos son los datos más importantes de la semana. Una semana pues que con unos eventos, unos datos que no impactan, no van a impactar tanto el mercado, pero que también vale la pena monitorear. Bueno, súper. Una semana movida. Bueno, y en temas de ocio, ¿qué Bueno, tenemos? yo quiero hacer la primera recomendación. Después me sucederá Fabián como es habitual, pero en principio quiero comentarle, Ricardo, me estoy viendo una serie muy interesante, se llama The House of Guinness en Netflix. Y esta serie es, digamos, es relativamente corta, hay pocos episodios, cuenta la historia de lo que fue el proceso de sucesión del patriarca, digamos, el dueño de la cervecería, esta cervecería irlandesa, a sus hijos y cómo se dio ese proceso que no suele ser tranquilo en muchas ocasiones, pero que más allá de, digamos, de una dinámica interna familiar, pues tuvo unas implicaciones muy importantes para ese país, porque esto se da en un contexto en el que Irlanda buscaba, o al menos una facción de la sociedad irlandesa, buscaba separarse del Reino Unido y a lo largo de la serie se va mostrando cómo esta compañía que tenía un peso muy importante en la economía irlandesa, pues influye precisamente en ese proceso de independencia, incluso de otorgamiento digamos, de beneficios a los trabajadores como pensiones y demás, algo novedoso para la época. Esto ocurrió a finales del siglo XIX. Entonces, pues la verdad que me parece una serie muy, muy buena y de hecho la recomendación que hace IMDb pues es también muy positiva. De verdad que la recomiendo. Bueno, la voy a ver, pero por lo que es una miniserie, no es larga. Sí, 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 es Ok. corta, es corta. Listo, no sé si ahora Sí, Fabián nos cuenta. Listo, perfecto. tal cual. Un saludo, Carlos, Ricardo y por supuesto a la audiencia. También como dato curioso, de House of Guinness es del mismo creador de Peaky Blinders, por lo que pues ya pues uno de entrada pues espera una producción bastante entretenida. Bueno, la segunda recomendación de mi parte es una serie que ya tiene un par de años, pero que hasta recientemente tuve el interés de verla. El Mentalista, que sigue a Patrick Jane, un antiguo estafador que fingía ser vidente y que ahora ayuda a la policía a resolver crímenes gracias a su capacidad para observar y analizar el comportamiento humano. Sin embargo, pues el interés que tiene el personaje en esta labor pues radica más bien en la persecución que hace luego de que su familia fuera víctima de un asesino en serie. Tiene un 8,2 en IMDb y pues recomendadísimo. Tiene 7 temporadas. Bueno, gracias. Muy, muy, muy buenas sus recomendaciones. Bueno, gracias a todos y nuevamente un abrazo y solidaridad con pues nuestros coterráneos del occidente del país. Esperamos que terminen pronto estas labores de búsqueda y rescate. Acompañamos a las familias en su dolor y que venga pues la reconstrucción de esa zona que es muy importante pues para el país. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en 8 días. Que esté bien, Carlos. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria.
Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.